La seguridad de salvación, uno de los temas más controversiales dentro de la Iglesia y que genera grandes dudas. Mientras por un lado se encuentra una tendencia que dice de que la salvación se pierde cuando una persona entra en pecado o el creyente entra en pecado, mientras que otros enseñan de que la salvación no se pierde porque depende completamente de la obra de Cristo y no de la obra del hombre. En el pasaje que vamos a ver hoy día, aquí en la primera carta a los Corintios, cuando Pablo estaba hablando sobre el pecado de la fornicación de un miembro de la iglesia, vamos a ver cómo él en unos versículos nos expresa una verdad que puede darnos una gran luz a esta verdad. ¿Se pierde o no se pierde la salvación en el creyente? Es nuestra lección de hoy día aquí, en Un Momento con Dios. Como vamos a ver en este pasaje, Pablo estaba mencionando la vida inapropiada de un creyente que había tomado a su madrastra y había entrado en fornicación. En la iglesia en Corinto había habido un problema. No habían tomado una acción necesaria para poder excomulgar a aquel creyente que estaba faltando en su santidad. Lamentablemente, Pablo tiene que escribir esta carta para indicar lo que se tenía que hacer. Y es a través de esta disciplina en el que Pablo menciona que es necesario quitar de la masa la levadura para que la levadura no afecte a toda la masa. La gente en Corinto lamentablemente estaba viviendo, aunque siendo creyentes, en un estado espiritual carnal. No habían crecido en la fe. Lamentablemente sus pecados todavía estaban afectándoles de una u otra forma. Y Pablo tiene que reprender esa mala conducta. Ahora recordemos que Pablo comienza la carta hablándole que ellos son santos, que se encuentran en una nueva posición basada en la fe en Cristo y como creyentes en Cristo ellos tienen que vivir una vida santa. Pablo entró a hablar los primeros capítulos enfatizando la salvación que no dependía ni de sabiduría humana ni de obra del hombre, sino estaba basada en la obra de Cristo. Y es a través de la predicación del Evangelio y a través de la fe en esa predicación que fue hecho con el poder de Dios es que la persona llega a ser salva. Entonces el creyente es salvo por fe, como nos dice en Efesios, una gracia que Dios otorga al hombre por la fe en Jesucristo. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y Pablo, para recordarles a los creyentes, le dicen, saquen a esta persona que ha cometido pecado y sáquenlo de la iglesia, excomúlguenlo. Ya no mantengan una relación con aquel fornicario. Ahora, hablando de esta persona, de este creyente, en el pasaje en el capítulo 5, vemos que constantemente Pablo enfatiza la conducta del hombre y no de la mujer. Lo más probable es de que la mujer, en este caso su madrastra, no era miembro de la iglesia. Lo más probable es que no era creyente, porque la disciplina se la imparte solamente a él. En el versículo 5 encontramos que dice, el tal se ha entregado a Satanás. No se refiere a ella, sino solamente a él. Ahora, vemos también de que en ese mismo versículo dice que se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vemos aquí que Pablo introduce algo mucho más profundo. El ser humano, y específicamente el creyente, está formado por tres partes, dos inmateriales y una material. La parte material es el cuerpo, lo que nosotros conocemos como cuerpo, y que realmente es la carne, donde se depositan nuestros huesos, las células, nuestros tejidos, todo esto que vemos nosotros y que nos permite relacionarnos con el entorno físico. Esa es la parte física del hombre que se conoce como cuerpo, y es la que muere en el momento que una persona fallece. Pero existen dos partes inmateriales. La primera es el alma, en donde se encuentra el área cognitiva de la persona. Hablamos de esto, el intelecto, la voluntad y obviamente las emociones. Es el yo de la persona, es el que le permite razonar, es el que le permite decidir, el que le permite sentir.
Así es de que en el creyente se encuentra, como vemos, el cuerpo, la parte física, el alma, la parte cognitiva, y se encuentra el espíritu, que es la parte que le permite relacionarse con Dios. Ahora, todo ser humano, todo niño que nace aquí en la tierra, como vemos en la Biblia, nacen muertos en sus delitos y pecados, como nos dice Efesios capítulo 2:1. Entonces, ahí nos damos cuenta de que el hombre y toda persona que nace en una condición de pecado en la que su espíritu está muerto. Esa área está inactiva. Lamentablemente, fue a causa del pecado de Adán y Eva, allá en el Edén, en el que el pecado entró en el hombre y a través del pecado entró la muerte. Pero entró la muerte espiritual, que es haciendo referencia a dos cosas. Primero, el espíritu está muerto. Y segundo, y esta es la parte más dura, la segunda muerte que se la conoce, es la que el hombre, a causa de su pecado y su falta de arrepentimiento y salvación, llega a pasar la eternidad en la condenación. Entonces, el hombre nace con un alma viva, con un cuerpo vivo, con un espíritu muerto. En la salvación, el Espíritu Santo entra a regenerar, como nos dice también en Tito, en el capítulo 3, llega a regenerar o a dar vida a este espíritu que estaba muerto. Y a eso es a lo que Jesucristo en Juan capítulo 3 le llama el nuevo nacimiento. La persona nace de nuevo a una vida espiritual porque estábamos muertos, recordemos en Efesios, en nuestros delitos y pecados, y entramos a nacer espiritualmente a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces ahora tenemos tres elementos en el creyente nada más: el cuerpo, la primera parte material, el alma y el espíritu, las dos partes inmateriales. La una es el área cognitiva y la otra es la que me permite relacionarme con Dios. Y es ahí donde Pablo está mencionando de que el cuerpo va a ser entregado a Satanás. Y Satanás va a tomar el cuerpo, va a usarlo para el pecado. Porque en el pecado, y eso es otro de los puntos que tenemos que analizar, como nos dice en el capítulo 7 de Romanos, el mismo Pablo menciona que es ahí en el cuerpo donde mora el pecado. Entonces, una persona peca es porque en nuestro cuerpo está esa tendencia a pecar. Es la parte que está corrompida del hombre. Y es por eso que el hombre tiene que morir para que esta parte corrompida sea destruida. Eso es lo que trajo el pecado. El pecado trajo la muerte, porque reside en la carne el pecado. Pero el alma y el cuerpo son eternos, afectados por una tendencia pecaminosa que mora en el cuerpo. Entonces Pablo diciendo vamos a entregarle, hablando del creyente, a este hombre, a Satanás, para que viva en el pecado y muera en el pecado y sea destruido ahí. Pero su alma, como él mismo dice, será salvo en el día del Señor Jesucristo. El alma y el espíritu del hombre son eternos. Pero lamentablemente, para la persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, no tiene esa naturaleza espiritual, porque no ha nacido de nuevo. Y es por eso de que su pecado le condena, y al no tener esa capacidad de relacionarse de nuevo con Dios, y al no haber nacido de nuevo, y al que sus pecados no hayan sido perdonados por la obra de Cristo, es que el hombre pasa la eternidad con un alma destinada al infierno. Es ahí estas dos verdades que son completamente claras en toda la Biblia. El creyente tiene el alma, el cuerpo y el espíritu, todos vivos. El hombre muere, o el creyente muere, su cuerpo muere, pero su alma y su espíritu son llevados de la presencia de Dios y será resucitado el momento que Cristo venga. El no creyente tiene un alma viva, un espíritu muerto, y cuando muere su cuerpo es enterrado también y será resucitado, en cambio, para la condenación eterna. Y ahí es donde pasará junto al alma en el infierno. Dos destinos completamente distintos, dos momentos completamente distintos, pero algo muy importante: el uno tiene al espíritu, el creyente; el otro no tiene el espíritu, el no creyente. No hablamos del espíritu de Dios, sino del espíritu del hombre.
Y Pablo menciona esto. Y es a eso lo que dice, quiten a ese creyente. Dejen que vivan el pecado y apártenlo. Si no se quiere arrepentir, déjenlo a un costado. Él va a morir en el pecado, pero su alma o su espíritu va a ser llevado a la presencia de Dios. Y obviamente será resucitado, como nos dice más adelante en otros escritos del mismo Pablo. Estas verdades generan gran polémica dentro de la iglesia. Debemos recordar algo. La salvación no depende del hombre. El hombre no ha hecho nada ni podrá hacer nada para salvarse a sí mismo. La salvación depende de la obra completa y perfecta de Cristo en la cruz. Lo único que necesita hacer el hombre es poner su esperanza en Él. Y eso es lo único que le puede llevar a la salvación. Lo que pasa es que el hombre o decide vivir a su manera, tratando de alcanzar su propia salvación, y nunca la va a alcanzar. O ya cuando está salvo, lamentablemente por una mala enseñanza, se cree de que la salvación se puede perder y trata de conservar su salvación. La salvación nunca dependerá del hombre. Pablo decía en Gálatas claramente en el capítulo 2, versículo 16, de que el hombre no es justificado por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ningún hombre será justificado. Antes dice claramente que el hombre es justificado por la fe en Cristo. Y Pablo dice, yo soy justificado por eso. Así es de que, recuerde, la fe en la obra de Cristo es la que salva. El rechazo de creer en Cristo como su Salvador es lo que nos condena. Si usted ya creyó en Cristo, el Espíritu ha nacido de nuevo y usted tiene esa capacidad de relacionarse con Dios, y el día que usted muera va a ser llevado, alma y espíritu, a la presencia de Dios. Su cuerpo será enterrado y esperará resurrección. O vendrá el Señor, si es que vendrá antes de eso, y seremos arrebatados. El no creyente es condenado por rechazar a Cristo, porque ya nació en pecado, y su alma está esperando la condenación, y el cuerpo será resucitado para ser enviado al infierno. Estas dos verdades son claras en la Biblia. Eso nos ayuda a ver cuán importante es dar gracias a Dios, porque la salvación no depende de mí, depende de aquel que llegó a la cruz y murió por mis pecados. Por eso yo tengo que honrar a Dios y vivir agradecido, porque esta salvación inmerecida fue dada por gracia, por amor de Dios, y yo tengo que honrarle a mi vida, con mi vida al Señor, en agradecimiento por tan magnífica obra. La salvación no es obra del hombre, es obra de Dios. Y es gracias a eso de que el creyente puede asegurar su salvación, porque fue pagada y completada por Cristo. Ahí en la cruz, nosotros solamente hemos llegado a poner nuestra fe en Él. Y es eso, y solamente eso, lo que nos pudo llegar a dar o a otorgar la salvación, que es un regalo de Dios, una dádiva de Dios en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a recordar esto y a vivir en santidad. Bendiciones.